Gloria a ti, Señor Jesús. Rezamos una Ave María para que la Virgen nos ilumine con estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la... Amén. Nos sentamos. Bueno, como decía al principio el Evangelio, Jesús acababa de hacer la multiplicación de los panes, uno de los grandes, todo milagro es grande, pero bueno, en la multiplicación de los panes, a partir de 5 panes y 2 pescados, Jesús le dio de comer a casi 30.000 personas, porque dice el Evangelio que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En esa época las familias eran numerosas, no era como ahora. Y entonces podemos calcular como por lo mínimo 30.000. Toda la gente impresionada, quería hacerlo rey a Jesús. Y bueno, Jesús trata de escaparse porque no era eso lo que él venía a la tierra, sino a salvar a los hombres. Y bueno, allí manda a los apóstoles que se embarquen y él subió a la montaña para orar a solas. Interesante, Monseñor John comentando eso, dice, pero ¿a quién le va a rezar Jesús? ¿No? Porque bueno, Jesús es Dios. Entonces él explica, ¿no? Jesús tiene 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas en una sola persona. Desde la naturaleza humana reza a la naturaleza divina. Entonces por eso Jesús estaba rezando solo, ¿no? O sea, rezando para darnos un ejemplo de que en medio del apostolado, en medio de darle de comer a 30.000 personas y bueno, asistirlos y más de comer, darles todo tipo de ayuda espiritual, bueno, él también se recogía a rezar. Bueno, y de pronto viene para los apóstoles en la barca, dirigidos por San Pedro, viene la tormenta, viene de pronto el viento se empieza a enfurecer y las olas empiezan a sacudir la barca. Y ahí es cuando en medio de esa tormenta, ahí aparece Jesús. Podemos hacer una comparación con la iglesia de hoy. La iglesia también es comparada a la barca de San Pedro. Y si vemos cómo está hoy la barca de San Pedro, está en medio de una gran turbulencia, de una gran agitación, porque el demonio, el mundo, la carne se han metido en ella y se provoca todo tipo de discusiones y todo tipo de divisiones. Entonces tenemos que ahí, en esa división, en esa turbulencia, no está Dios. La iglesia, para que entre en orden, tiene que buscar a Jesús. Es un poco como el profeta Elías. El profeta Elías, en la primera lectura, cree que Dios está en el viento, es el huracán, ¿no? Que destrozaba las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero ahí no estaba Dios. Tampoco estaba en el terremoto, tampoco estaba en el fuego, sino que estaba en esa brisa suave, y que eso es muy importante para que la iglesia, para reconocer hoy dónde está Jesús, y la iglesia amarrarse bien a Jesús, tiene que ser en esa tranquilidad, en esa calma de la brisa del profeta Elías. Y no es en esa agitación en que vamos a encontrar a Jesús. San Pedro, que había estado tanto tiempo con Jesús y había
era de los más íntimos de Jesús, junto con San Juan y Santiago, también al principio no lo reconocen. Dice, pensaron que era un fantasma. Y es por esa falta de fe. Jesús les recrimina esa falta de fe de los apóstoles, y esa falta de fe hace que no reconozcamos a Jesús y dónde está, hacia dónde quiere que Jesús dirijamos nuestros pasos, sobre todo dirijamos la iglesia. Y entonces vemos que si nosotros entramos en esa calma que nos habla, que nos dice también la primera lectura de Elías, en esa tranquilidad nosotros vamos a reconocer a Jesús. Y reconociendo a Jesús vamos a dar, la iglesia va a dar frutos enormes. Como dice el Salmo, se va a producir lo que dice el Salmo, que dice: el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde el cielo, el mismo Señor nos dará sus bienes. O sea, si no estamos reconociendo a Jesús y no estamos dando buenos frutos, es porque estamos faltos en la fe, faltos en el amor. Entonces, bueno, pidamos en esta misa que Jesús nos aumente la fe, nos aumente, que vivamos de la fe y que vivamos una vida de amor ardorosa a Jesús, y ahí lo vamos a reconocer en esa calma, en ese orden, en esa tranquilidad. La tranquilidad es fruto del orden, es la paz. La paz es la tranquilidad en el orden, como dice San Agustín. Y el orden principal es el orden del alma, tener la conciencia en orden, tener la conciencia siempre en estado de examen y tener siempre esa buena disposición de la conciencia, que el doctor Pino Correa Oliveira dice: no hay mejor almohada que la conciencia en orden, la conciencia en paz. Y allí es cuando vamos a reconocer lo que Jesús nos está indicando para el tiempo de hoy. Porque es evidente que Jesús quiere y continuamente está entrando en comunicación con los miembros de la iglesia. Jesús nos apartó, me parecería decir, bueno, parecería como que Dios se apartó hoy de la iglesia y la iglesia entró en ese caos. Pero es que la iglesia, o sea, nosotros que somos parte de la iglesia, estamos con poca fe para reconocer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces pidamos un aumento de la fe que tuvo la Santísima Virgen, la fe que tuvieron los apóstoles, los mártires, la fe de la iglesia. Que aumentemos siempre, continuamente en la fe, sin parar. La fe es como un músculo que no puede, si no lo usa, ¿no? El músculo, cuando uno lo enyesa, el músculo queda todo flácido, queda todo débil, parece apenas un pedacito, una tela. Cuando lo empieza a usar, lo empieza a mover, ahí el músculo empieza a agrandarse. Bueno, la fe es lo mismo. Si la fe no se practica, no se está continuamente viviendo en torno a la fe tiende a debilitarse. Pero nosotros debemos de vivir por la fe. El justo vivirá por la fe. Entonces, esa fe y con ese amor debemos vamos a encontrar a Jesús fácilmente para dirigir nuestros pasos hacia el cielo. Ave María Purísima. Sí.